14 de octubre tenemos el eclipse solar en Libra y esta es la oportunidad para entrar en contacto, como cualquier lunación, con la energía Libra, pero con el extra, la potencia que trae un eclipse. Les recuerdo que los eclipses son esos eventos que se presentan para presionarnos y mostrarnos dónde estamos demasiado desconectados o nos hemos desviado mucho en relación a lo que necesitamos vivir y experimentar, a nuestra esencia, a nuestro propio camino. Libra, obviamente, está asociado al mundo de las relaciones y el nodo sur es esta puertita de salida, entonces no es simplemente personas que sí se pueden ir de nuestras vidas, sino modos de vincularnos que están obsoletos y que es necesario que renovemos y que reactualicemos. Esto puede impactar en contratos, en compromisos importantes con alguna persona, con asociaciones, con pareja, por supuesto, pero también nos va a mostrar puntos de desequilibrio en nuestra vida, ¿no? Aquello en lo que estamos muy inclinados y excluyendo el polo opuesto. Entonces eso está generando un gran desequilibrio en nuestras vidas y el eclipse también nos va a poner en contacto con esa información. Así que bueno, si no me conoces, te cuento que mi nombre es Melina Laneri, te doy la bienvenida a Astro Onda Psicológica o Astrología ¿Qué onda? Te cuento que hace 9 años, casi 10 años, que me dedico a la enseñanza, a la docencia de la astrología y que estoy a cargo de las redes sociales de Astro Onda Psicológica y de la escuela online www.astrologiaqueonda.com, escuela donde aprendemos, enseñamos astrología. Vas a encontrar desde formación, cursos cortos, talleres súper cortitos, etcétera. También cursos avanzados, así que si te interesa, podés darte una vuelta por las redes. Bien, hoy nos convoca a hablar del eclipse solar, siempre tan interesante la época de eclipses, porque es esa época donde justamente se ponen las cartas sobre la mesa y se empieza a mostrar la energía del tema en el que el eclipse cae, en este caso Libra, y hablaremos de ello, en lo que justamente estamos como muy desconectados o qué de esos temas que rige el signo donde sea el eclipse estamos muy desconectados o estamos negados o por el contrario estamos apegados. ¿Cómo estamos en relación a esa energía y cuánto esto nos está desviando de lo que necesitamos experimentar? Por eso la temporada de eclipses es una temporada asociada a hechos de destino, ¿sí? A hechos, experiencias que necesitamos vivir para reacomodarnos con nuestro camino, con aquello que vinimos a transitar y a experimentar. Hoy les voy a contar también un poco sobre el nodo sur y nodo norte como Ketu y Rahu. En este momento estoy viajando por la India y estoy aprendiendo muchos conceptos nuevos, entre ellos algunas cosas en relación a Ketu y Rahu, que son el nodo norte y el nodo sur, así que les voy a compartir también un poquito de la visión que hay acá, que me parece súper rica y que complementa un montón la que nosotros conocemos a nivel de Occidente. Bien, vamos directamente a compartir la pantalla para empezar con la clase. Entonces, acá estamos, eclipse solar en Libra, y empezamos. La data de siempre es que el eclipse sea el 14 de octubre, el horario es a las 14:54 hora argentina, pueden hacer la conversión en cualquier parte del mundo que estén. Se da con el Sol en el grado 21 de Libra y con la Luna en el grado 21 de Libra. Sol y Luna se encuentran en el grado 21. Como siempre, les recomiendo que chequeen dónde tienen este grado en su carta natal y además, sobre todo, si tienen algún planeta 3 grados hacia adelante o 3 grados hacia atrás del 21 en Libra o en Aries, propiamente dicho, también como segunda instancia en Capricornio o en Cáncer. Ese es mi consejo, mi sugerencia, que te fijes si tienes algún planeta ahí, que googlees qué significa ese planeta y entonces tendrías que entender que todo lo que voy a hablar, además para vos también impacta en los temas que ese planeta rige. Por ejemplo, si tenés a Mercurio cerca del grado 21, 3 para adelante o 3 para atrás, de Libra, de Aries, de Cáncer o de Capricornio, este eclipse, además de todo lo que voy a hablar hoy, también para vos en lo particular, moviliza temas de comunicación, de lo que necesitas decir, expresar, de cómo dialogas con los demás, de cómo está tu estado mental, tus discursos mentales, etc. Bien, si no sabes hacerlo, te voy a dejar en comentario destacado el video donde enseño a fijarse y a leer el gráfico de la carta natal, uno de los videos más
valorados de mi canal, entonces te lo dejo en la descripción para que puedas aprender a fijarte dónde tenés a los planetas y veas si tenés algún planeta en estos signos y en esos grados. Bien, ¿qué va a suceder con este eclipse? Avancemos un poquito. Un eclipse de sol de luna nueva. Bien, primero tenemos esto de que hay nuevos rumbos que se están abriendo, ya esto tiene que ver con la temporada de eclipses en general, no es exactamente ese día, pero puede ser que rondando a la fecha del eclipse haya como propuestas o sugerencias que son la invitación hacia cosas que quizás no las podemos ver todavía con claridad y después terminan siendo hechos que marcaron un antes y un después de nuestra vida, ¿no? Entonces de repente en la época de eclipses podemos conocer a alguien o podemos estar viviendo algún tipo de experiencia que después va a cobrar sentido, pero que sobre todo rondando el eclipse solar, que es un eclipse que se da con luna nueva, entonces no hay luz, es en la noche más oscura del mes, no hay claridad siempre en relación a lo que estamos viviendo, pero sí está de trasfondo sucediendo cosas de destino importante. Bueno, como puse ahí, son si hay inicios que se den en la temporada de los eclipses o finales que se den en la temporada de los eclipses, estos suelen ser inminentes, ¿no? Como esto, como de destino, como que se está marcando ciclos que se terminan y que ya han caducado, o ciclos que se inician y se renuevan y que tenían que ser el tiempo y el momento para hacerlo. Hay invisibilidad de la sombra, ¿sí? Es decir, que el eclipse de por sí trabaja con esto de que los cuerpos se eclipsan, se ensombrecen, entonces siempre en los eclipses aparece esta situación de entrar en contacto con lo negado. Podemos, bueno, justamente empezar a ver o a sentir o a registrar cosas que estaban negadas, que no estábamos pudiendo ver, o incluso si no, puede ser que nos resistamos y que no lo veamos, y que entonces, por lo tanto, estemos súper mal en el eclipse, que nos sintamos como muy bajón o con crisis y ese tipo de cosas, justamente es cuanto más resistencia hay para ir hacia adentro, para mirar la propia sombra, para mirar los propios miedos, para hacernos cargo bueno, ciertos apegos que estamos teniendo y no, un montón de veces pasa que uno no lo ve, ¿no? Entonces de repente no entendés por dónde vienen todas estas sensaciones que estás teniendo y tiene que ver con conductas asociadas justamente a la propia sombra, y a la propia sombra es el inconsciente, ¿no? Aquello que no veo de mí, que no veo el miedo que tengo, lo que me está generando incomodidad asumir como una ruptura o un cambio o lo que necesito ejecutar en mi vida y no lo puedo ver, no lo puedo eh, asumir, entonces crisis de trasfondo. Bueno, el eclipse sigue siendo un punto ciego en algún punto, o sea, en algún punto es un momento donde no significa que yo lo vaya a ver, pero sí hay mucha ebullición en cuanto a las sensaciones, a la conexión íntima e interna con la esencia. Entonces es muy interesante porque en los eclipses solares es como que de repente lo que sucede es que la esencia, ¿sí? Por eso es un eclipse de sol, es un eclipse que tiene que ver con la solaridad. El sol es la esencia, es la luz, es el centro de quienes somos, es el centro de nuestro sistema solar. Entonces, todo lo que está rondando el eclipse son situaciones que lo que piden es como que nuestra esencia, nuestro ser, está tocándonos la puerta. Y a veces la toca desesperadamente porque nuestro ego o nuestra personalidad la ha silenciado por completo. Entonces, a veces esta esencia, esta alma, este ser, eh, vamos a encontrar que puede generar ciertas turbulencias para que entremos en resonancia nuevamente con ese llamado más interno, con algo que tiene que ver propiamente con lo que nuestra alma quiere experimentar, más allá del deseo de la personalidad, de los apegos o el ego. Cuando yo hablo de esto, me refiero a que de repente todos vamos construyendo a lo largo de la vida una personalidad para adaptarnos, para protegernos al mundo, para subsistir, y esa personalidad bueno, quizás yo me identifico como ser una persona, no sé, súper independiente que no puedo pedir ayuda, o por el contrario, una persona súper dependiente que quiere hacer todo con el otro y le da miedo hacer las cosas por sí misma. Estoy poniendo los temas del eje Aries-Libra. Y bueno, y de repente quizás estoy en un momento en el que mi ser, mi alma tenía incluso hasta por destino y por los tránsitos siempre va a estar acompañado de esto, que vivir experiencias donde yo asuma mi propia liderazgo, valentía y fuerza, o al contrario, que yo asuma
el encuentro con el otro, o un encuentro de pareja, o un abrirme a una relación importante. Y esto, si no, mi personalidad, la personalidad que me he construido, está demasiado distante de esto que necesito vivir, yo no voy a poder vivir. Si yo estoy por vivir un encuentro de pareja, de destino, o un encuentro con mi individualidad y con mi fuerza y mi vitalidad, ya sea Libra, ya sea Aries, ¿no? Y yo estoy súper, mi personalidad no tiene nada que, o sea, no está, no habilita que yo viva una experiencia o la otra, dependiendo de la personalidad que cada uno tenga y se haya construido. Pueden aparecer estas crisis o hechos que me estén obligando de destino y que yo los viva, por supuesto, como algo crítico, ¿no es cierto? Todo eso siempre va a tener que ver con cuán distante esté mi vida, lo que he construido, mi presente, las experiencias presentes de la propuesta que traen los eclipses y de la propuesta en cuanto a la conexión con mi esencia y con mi alma. Bien, ver la casa del eclipse y ver dónde tenés al nodo, el eclipse es un eclipse de nodo sur. Entonces, lo que es de eclipse de nodo sur tiene que ver con esto, con temas que para la astrología india, que esto les quiero contar como nueva info, está bien interesante porque el nodo sur o el nodo, para ellos es Ketu, es una energía que tiene que ver mucho con la espiritualidad, y tiene mucho que ver con el pasado, obviamente, pero ellos no la ven como una energía propiamente que hay que soltar, sino que para ellos el nodo sur, perdón, el nodo sur, que sería Ketu o la cola del dragón, es una información en la cual uno accede a todas las sabidurías que viene trabajando a través de otras encarnaciones o mismo de su propia experiencia o incluso herencias de su linaje, pero también es como el buen karma, ¿no? Ketu es una energía muy espiritual. Lo que pasa es que también trae cuentas pendientes. Entonces, los eclipses de nodo sur suelen ser eclipses donde aparecen temas pendientes del pasado. Y yo puedo en esta vida, en esta encarnación, continuar con eso. O sea, es un momento para acceder a una relación, a una sabiduría, a un conocimiento o a un tipo de experiencia en el área que sea, que yo ya venía viviendo en otras vidas o que yo ya había entrado en contacto, como que en mí ya está esa información, en mí ya está esa sabiduría, y el nodo sur es como la recuperación del pasado, ¿sí? Es como volver a acceder a información del pasado, tipo transgeneracional, como una sabiduría con información que mis ancestros ya vinieron, y los eclipses de no sur es como puedo volver a acceder a eso, o que yo misma, si creen en la reencarnación ya viví, puedo volver a acceder a eso. El tema con el nodo sur es no quedarse simplemente en esa energía, porque si yo me quedo solamente en esa energía, me quedo en una energía conocida y no existe la metamorfosis que me trae el desafío, que eso sería Rahu o el nodo norte. Rahu o el nodo norte tiene que ver con el exterior, con el salir a descubrir lo nuevo, con la novedad, con lo distinto, con lo diferente, con el irme. Por ejemplo, para los hindúes, Rahu es el extranjero, Rahu es el nodo norte. Entonces es como irme de mi país, irme de mi ciudad, irme de mi familia, salirme del trabajo conocido, salirme de la relación. Bueno, esto lo vamos a vivir también más en el área donde tengamos a Aries, ¿sí? Entonces, repasando, importante que veas en qué casas tenés a Aries Libra, porque esas son las casas donde está Rahu y Ketu, o el nodo norte y el nodo sur, y es donde está jugando esto. Donde esté Libra, donde esté el nodo sur, donde esté Ketu, estás experimentando una recuperación de temas del pasado, de una sabiduría del pasado y de una también entrar en contacto con la renovación de soltar y reciclar lo que ya no es apto para el presente, ¿no es cierto? Y sin embargo, en el nodo norte o donde está Rajo, donde tenés a Aries, es un encuentro con la aventura, el desafío, lo extranjero, lo lejano y bueno, lo que nos hará crecer, pero que representa un desafío. Ahora, esta es una mirada que, bueno, quería traerles y les voy trayendo cosas que vaya aprendiendo durante mi viaje, pero lo más importante es ver las casas, porque esas son las áreas de experiencia donde esto se está recuperando o donde hay el desafío de encarnar lo nuevo.
Si no sabes fijarte, bueno, además de que te lo enseño en el video del gráfico, sí podés descargarte, como siempre, el PDF que está en la cajita de descripción o en el comentario destacado, que es el PDF donde hay una guía gratuita para que te fijes justamente en qué casas te cae el nodo sur y el nodo norte, en qué casas te cae el eclipse, y las energías bueno, qué se moviliza para vos, qué significa esa casa, qué significan esa energía. Vamos a empezar. Bien, ¿qué pasa con Libra? Bueno, antes recordarte que en este PDF también tenés las preguntas para responder, para tipo indagar un poco cómo venís vos en estos temas que vamos a hablar ahora, y hay una meditación, ¿sí? Entonces sigo dando estas meditaciones que son para conectar con la energía Libra, y son para conectar en cualquier momento que necesites, en cualquier momento que necesites conectarte y ver qué te pasa y hacer un viaje guiado, visual, ¿no? Una visualización para ver de qué se trata la energía Libra y cómo te sentís con eso, podés hacer la meditación de Libra, así que te lo recomiendo mucho y también te lo dejo en comentario destacado. Ok, Libra es la oscilación, ¿sí? La oscilación entre dos polos y la búsqueda del equilibrio. Entonces, es por esto que la energía de Libra o la energía donde tenés a Libra, o sea, la casa donde tenés a Libra, además de que obviamente va a estar muy en juego todo lo que tenga que ver con yo y un otro y el equilibrio en los vínculos, lo podés llevar a cualquier área de tu vida, ¿no es cierto? Si de repente tenés a Libra en la casa 6, que es el tema de los trabajos, las rutinas, la salud, bueno, ¿cómo está mi salud, mis hábitos? Quizás estoy desequilibrado, ¿sí? Libra tiene que ver con el balance y el punto medio y equilibrar dos extremos, que cuando la persona está muy en un extremo, obviamente que siempre va a haber desequilibrio. Entonces, si yo estoy absolutamente obsesionado y rigidizado con la salud, bueno, voy a tener en desequilibrio que tengo en sombra, tengo negado el aspecto de, bueno, soltar, disfrutar, distenderme, fluir un poco más, por ejemplo. O al revés, si estoy todo placer, gozo, fluir y disfrute y soy perezoso o lo que sea, puede ser que haya un impacto en mi salud y que justamente esté necesitando de asumir un poco más de compromiso, de hacerme cargo de cómo está mi cuerpo, mi alimentación, mis ritmos, mis estados mentales, ¿sí? Mis estados emocionales, la salud no solamente física, ¿sí? Sino que hay también salud mental y emocional, entonces, y energética, ¿no? Y espiritual. Entonces, bueno, el equilibrio tiene que ver con esto, con poder ver los dos lugares en relación a la casa donde tenés a Libra y ver si ese espacio está más que nada desequilibrado, y el eclipse puede traer información para que esto, bueno, se haga cuerpo, se haga carne, se sienta, se vea. Entonces, también puede ser en espacios, ¿no? Como desequilibrados, estoy viviendo injusticias en mi trabajo, si fuera la casa 6, ¿no? Entonces, tiene que ver con temas de la justicia, del desequilibrio o del equilibrio. Y también con la posibilidad de abrirme a un lugar más neutro. Neutro justamente significa, es lo opuesto a un extremo, ¿no? Lo neutro tiene que ver con un gris, con un medio. Entonces, si yo estoy muy desbalanceada en un aspecto o en el otro, voy a estar desde los extremos, y si yo puedo ubicarme en un lugar más neutro, esto me va a traer, por supuesto, que más eje, más calma, más armonía, que son todas cualidades de la energía de Libra. Ahora, fíjense que el hecho de que sea nodo sur está buenísimo para mí, todo lo que estoy viendo acá, porque nos dice, bueno, hay cosas que tengo que soltar y dejar ir en cuanto a las dudas, ¿no? Como aparece ahí en la pantalla, a las dudas, a ser excesivamente condescendiente y desconectarme de mí mismo por el otro, a la vacilación, estar siempre como oscilando y no poder tomar una decisión, o tengo que soltar desequilibrios, haber tomado quizás una postura muy extrema y no poder abrirme bueno, a un punto más intermedio, ya sea en lo que sea, ¿no? Como les ponía el ejemplo de salud o injusticias que estoy viviendo o en las relaciones, etcétera. Ahora, esto lo podemos llevar a cualquier lado, ¿sí? Pero de repente el otro día hablaba con una amiga que, bueno, hablábamos del tema de la comunicación y siempre es la autoobservación. Si yo siempre actúo y reacciono de una misma forma, yo estoy en un polo y estoy negando el otro. Si yo cada vez que tengo un problema o estoy en una, por ejemplo, con mi pareja, mi respuesta inmediata es hablarlo todo, comunicarle, manifestarle todos mis miedos, mis inseguridades, lo que no me gustó, lo que me gusta y demás,
Y eso es una reacción y hay una verborragia. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando los momentos de silencio, está faltando los momentos de un poco de límite y borde a esa autoexpresión, a veces quizás desmedida, y de ver internamente qué me pasa a mí, ver qué puedo gestionar por mí misma, y cuando yo esté realmente centrada y encontrando el núcleo de lo que sucede, poder comunicarlo. Porque si siempre seguimos dando, o sea, si siempre seguimos respondiendo de las mismas formas, con los mismos actos y los mismos hábitos que todos tenemos muchas veces como súper incorporados en la pareja, por ejemplo, después vamos a darnos cuenta de que esto no nos va a ayudar a mantener y a construir relaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente. Entonces ella me contaba esto y me decía que como que, me decía, creo que hay un tema como una herida, ¿no? Con la comunicación, ya tenía Quirón en Géminis y no sé qué, y, y que siempre que le pasaba eso, empezaba a estar en relación con alguien, pero todo lo que le pasaba se lo comunicaba a la persona y le pasaban muchas cosas, ella es súper intensa, súper emocional. Claro, la otra persona se termina viendo en algún momento aturdida, sobrepasada, y siempre terminaban. Entonces venía teniendo como esto cíclicamente. Si hay algo que se repite cíclicamente, que responde a un corte cíclico del otro, a un límite del otro, el otro es el límite que yo no me puedo poner a mí mismo o a mí misma. Yo también tengo que aprender, por ejemplo, es un ejemplo, a gestionar ese equilibrio, por ejemplo, en la comunicación. Entonces, si tengo Libra en la casa 3 o Aries en la casa 3, yo, por ejemplo, el planteo sería ese, bueno, ¿cómo aprendo a equilibrar mi aspecto casa 3, ¿no? Casa 3, comunicación, Libra. Equilibrar significa, puedo transmitir, puedo comunicar, pero también puedo registrar hasta dónde y qué me corresponde a mí hacerme cargo y qué lo llevo al vínculo y lo abro en la relación, ¿sí? Entonces, en este sentido, los resultados siempre hablan por sí solos, y cuando siempre hay un mismo resultado es porque hay un patrón reactivo detrás, ¿no? Uno aprende eso y es un desafío reaprender y hacerse cargo y autoobservarse. Bien, entonces, esto del equilibrio también va a estar súper presente en el área que sea, ¿no? Puse el ejemplo de la comunicación para que entiendan que el equilibrio o desequilibrio o tomar posturas muy radicales o muy extremistas. Entonces, si solamente hablo, ¿qué es lo contrario a hablar? El silencio, ¿no? Y los dos son tan sagrados y tan importantes para el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno, las emociones, ¿no? ¿Qué es lo opuesto al mundo de las emociones? Bueno, el límite, las construcciones, ¿no? Entonces lo vemos siempre como los ejes. Si yo tengo mucha energía de emocionalidad, voy a tener que gestionar más límite, voy a tener que gestionar más sostén, ¿no? Más hacerme cargo de endurecer algo también, porque si no, la emocionalidad se desborda, ¿sí? Entonces, y así ver otro lado, si soy súper rígido, voy a tener que ablandar eso para entrar en contacto más con mi vulnerabilidad, mis emociones, y habilitarlas y permitirlas. Entonces, en ese sentido, el zodíaco siempre nos trae tanta información súper sabia para entender cómo funciona la energía y para entender los opuestos, los polos. Bueno, obviamente la complementación y la relación con el otro, ¿no? Entonces, ¿qué me complementa y qué ya no me complementa? Se está jugando muchísimo. Ahora, los que les decía de Ketu, como la visión que tienen acá en India, en la astrología hindú, como esta recuperación de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, también es el acceder al conocimiento y a la sabiduría en cuanto al vínculo y a la complementación. Entonces, es un acceder a decir, bueno, hay un desequilibrio en este área de mi vida, recuperar, entrar en contacto con lo que yo tenga aprendido en cuanto al equilibrio, ¿sí? Obviamente que es por esto que si tengo planetas en Libra o tengo Libra destacado en mi carta natal, hay muchas más posibilidades y probabilidades de que, bueno, haya tenido una experiencia, ya sea en otras encarnaciones o a través de ancestros, donde lo libriano, la complementación, la justicia, el equilibrio ya se haya ido trabajando, y por tanto tengo más facilidad para entrar en contacto con esa energía. Si no es así, es el más desafiante entrar en contacto con esa energía. Sin embargo, es, bueno, la oportunidad para hacerlo, ¿no es cierto? Para descubrir quizás una parte del zodíaco que no tengo tan experimentada. La complementación es, esto me complementa, esto fluye, hay un ida y vuelta o no, ¿sí? Entonces también en este sentido, ¿no? O sea, si yo soy de tal forma, que me complemente no significa que tenga que ser igual a mí.
sino de que pueda haber una interacción entre las partes, donde hay puntos de acuerdo, puntos en común, donde hay una negociación, acá hay encuentro, ¿sí? Y que haya encuentro no significa que no haya desencuentro. Puede haber puntos de desencuentro, pero tiene que haber puntos de encuentro. Y por eso nos complementamos, porque acá cada uno se forma, pero acá nos encontramos. Y eso es lo complementario, ¿no es cierto? Y es habitualmente como lo más equilibrado. Sin embargo, si somos completamente opuestos y no hay nada de punto de acuerdo, esto genera constante discordia, y si somos absolutamente iguales y nos complementamos en absolutamente todo, esto genera una simbiosis donde habitualmente se pierde el sí mismo, que es esta esencia, que es esta individualidad, este deseo que es Aries. Bien, la relación con el otro va a estar súper fuerte y va a estar muy fuerte esto de replantearnos vínculos y relaciones, replantearnos dónde sigue habiendo complementación o puede haber encuentros de destino, como les decía, conocer a alguien, que puede ser amistades también, puede ser amistades, puede ser en el área laboral, puede ser en el área de, si de repente en algún área económica, si tenés a los signos por ahí, alguien que va a ser clave, algún encuentro, alguna asociación que va a ser clave para mi desarrollo económico o profesional o lo que sea. Eso ya va a tener más que ver con dónde tenés a Libra en la carta natal, dónde tenés a Aries, pero sí momentos donde las relaciones están en jaque, y puede haber como esta recuperación de encuentros de destino con personas que sentimos que las conocemos de otras vidas, o como que hay mucha familiaridad, como esta recuperación de lo que representa Ketu, de lo pendiente de otras encarnaciones, o puede haber desagote final, o sea, entrar en conciencia de que ese vínculo, esa relación ya cumplió su ciclo y se está terminando el tiempo y el espacio para compartir y complementarse, porque de por sí ya eso orgánicamente, energéticamente se ha ido, ¿no? Bien, belleza y armonía también tiene que ver con la energía de Libra, y esto me parece importante traerlo porque todo lo que sea la estética, la belleza, darle lugar, conectarnos con lo que nos representa lindo, bello, armónico, etcétera, que siempre es súper subjetivo, pero también es parte de encontrarnos con algo más agradable de la vida, ¿no? Y poder ponerlo sobre la mesa. Yo siempre pongo el ejemplo de una amiga que tiene ascendente en Libra y que ella me manifestó en un momento, hablando de esto, de que ella sentía muchísimo cómo le cambiaba todo su estado de ánimo, su seguridad y tal, cuando ella le dedicaba tiempo a su estética, a vestirse como a ella le gusta, con su estilo, a buscar los colores que la representan, a buscar cómo reflejar en su imagen, cómo jugar con la estética, o mismo en la decoración de su casa y demás, como que le cambiaba por completo, y que inevitablemente muchas veces caía en estar completamente desconectada de la belleza o del embellecerse, de arreglarse, de los adornos y no sé qué, que todo eso es muy libriano, y que veía cómo su energía se bajaba muchísimo. Entonces esto a veces puede sonar superficial, pero en realidad no lo es, ¿no es cierto? O sea, es un aspecto más de la vida, como lo son cada uno de los signos, y hay uno de ellos que es jugar con la belleza, con lo que nos gusta, con los colores, con los adornos, con la armonía, incluso en la propia estética. Y obviamente que si tenés mucho Libra en tu carta natal, esto es importante y es algo que suma a nutrir tu propia creatividad a través de esto, ¿no? De la decoración, del gusto, de la estética, de los colores, de la ropa, lo que sea. Así que bueno, está bueno también habilitarlo. Bueno, antes de avanzar, les quiero contar que acabo de lanzar una sección llamada Astrología en 90 minutos, que son workshops, ¿sí? Los workshops son talleres cortos que son súper, ultra accesibles, y lancé el primero, fue un súper éxito, pero si todavía no se enteraron porque no están suscritos a la newsletter o no vieron el video de la diferencia entre el eclipse de sol, de luna y significado de los eclipses de nacimiento, que se los dejo en la cajita de descripción. Bueno, nada, les cuento a ustedes entonces que este workshop está orientado para personas que quieran aprender de forma rápida, sencilla, a cómo ver en su carta natal los eclipses de nacimiento y el significado que estos tienen. La verdad es que la mayoría de las personas que no están un poco avanzadas en astrología no saben quizás ni siquiera que existen los eclipses de nacimiento, pero sí existen. Y bueno, y eso lo vemos en este workshop, como verán, es súper accesible. Así que bueno, la idea es eso, que hacer estos pequeños tallercitos muy cortitos de temas sencillos, donde se puedan fijar enseguida cómo verlo en su carta natal y donde les doy una explicación básica para que puedan entenderlo e interpretarlo. Si les interesa tomar este workshop, lo hacen desde la web, les voy a dejar
el link, todo lo que estoy explicando acá, los links, los gratuitos o los cursos pagos, se los dejo todo en comentario destacado o en la cajita de descripción de este mismo video. Así que ya somos un montón en el workshop. Bueno, nada, los invito a que se sumen. Ahora vamos a hablar un poquito más y les explico, para ir cerrando la clase, el tema de los aspectos. Hay un aspecto que es el más importante, que es en la oposición que tiene la luna, o sea, el eclipse con Quirón. Bien, esto es importante porque en el eclipse anterior ya estaba implicado, perdón, en el eclipse anterior, en la luna llena anterior, que fue luna llena en Aries, la luna llena se dio con Marte, con el regente de la luna, en aspecto a Quirón, ¿sí? Y ahora de nuevo la luna, en este caso sí, propiamente la luna y el sol, están en oposición a Quirón. Entonces vemos que hay temas donde Quirón está haciendo parte. Quirón ya de por sí trae situaciones de vidas pasadas, de karma, de cosas que fueron registradas como heridas, como aquello que me siento incapaz, ¿no? Entonces, fíjense que lo tenemos para verlo de distintas formas, pero una de ellas sería, bueno, que se pongan sobre la mesa en este momento situaciones en las que me siento inválido, por así decirlo, o me siento menos capaz que otros, o no me siento capaz para. O Aries, asumir mi deseo, ser valiente, jugármela, ser independiente, o Libra, aprender a vincularme, a complementarme, a ver temas de relación, de abrirme, de interactuar, animarme a jugar ese ida y vuelta que la energía de Libra propone, o justamente los desequilibrios, ¿no? Quizás con un polo más Aries, estoy muy enfocado en registrar mi deseo, lo que yo quiero, y este quizás es un patrón que repito en las relaciones, y ahora se me manifiesta una situación donde mi pareja no sé, me dice que estamos mal, que quiere que cortemos o que se quiere terminar la relación, por así decirlo, y me plantea esto, ¿no? Y quizás este planteo es otro planteo que ya me lo habían hecho en otras relaciones y ahí entro en contacto con esta herida donde se me desvalida este rol mío más independiente e individualista y donde también yo probablemente pueda sentir culpa por no registrar esto en las relaciones y que las relaciones se terminan echando a perder con un patrón que se repite, ¿no? Siempre las experiencias son justamente la posibilidad de vernos a nosotros mismos y eso, por ejemplo, en este ejemplo sería la posibilidad de, bueno, empezar a trabajar un poco más en el equilibrio, por más de que yo tenga una tendencia y más individualista, bueno, parte de uno también el querer entrar más en contacto con un lugar más equilibrado y es parte del trabajo propio, del trabajo personal, y bueno, en el mejor de los casos lo asumiré, pero para eso siempre lo más importante es la autoobservación. Esto se los digo siempre, de hecho, cuando me dejan comentarios súper catastróficos, tipo, mi vida es un desastre y todos me tratan mal y todo me va mal y no sé qué, yo siempre les digo, autoobservación, o sea, no hay transformación o no hay camino posible realmente conectado con lo más espiritual o con lo más intangible y del mundo interno si no tenemos la conducta de autoobservarnos, ¿sí? O sea, nadie como sacó un video un profe mío hace mucho tiempo cuando estudiaba biodecodificación, y dice, nadie es sana quejándose, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, el otro será el otro y no significa que te tengas que someter a nada, pero el trabajo es con vos, es con la autoobservación y con eso, empezar a registrar, ¿no? Como en el ejemplo que les di, bueno, cuando estoy siendo súper extremadamente individualista, súper priorizando mis propios deseos, entonces me aprendo a observar, me aprendo a conocer, ¿no? A todos nos pasa con algunos actos y empezar a conocernos y empezar a atravesar la incomodidad que representa reequilibrar ese polo y aprender un poco quizás a ir al otro, ¿no? Y eso es incómodo, y eso es molesto, y eso tiene que ver con trascender, que lo que hablamos al principio, niveles de personalidad, del ego, de la personalidad estructurada, de la psiquis que se identificó con un solo polo y que excluyó al otro del juego, pero el otro sigue existiendo. Entonces la realidad me lo va a ir trayendo una y otra vez a lo largo de todas mis relaciones. Lo mismo va a pasar si soy todo libre y todo lo hago con el otro y todo es con de a dos y todo es ceder y todo es conciliar, la vida me va a poner situaciones donde en algún momento me las tenga que ver con enfrentar las cosas por mí misma o con ser un poco más independiente y arriesgada, o quizás mi propio malestar sea el que me haga en algún momento que pueda reaccionar e intentar ir hacia el otro lugar, ¿no? Siempre los polos, es habitual que nos movamos de un polo, después nos vamos al otro extremo y después vamos encontrando el punto medio. Pero eso cuando nuestra psiquis es un poco más permisiva y más blanda. Cuando tenemos una psiquis demasiado rígida y estructurada, es decir, un ego, un yo muy rígido,
es difícil que nos podamos mover en los polos y por lo tanto generalmente estamos muy en un extremo y todo el tiempo la vida, las personas, todo se nos presenta para intentar que nos equilibremos, ¿bien? Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Recordá que si querés saber dónde cae esto para vos en tu propia carta natal, no tenés ni más ni menos que descargarte el PDF gratuito que te dejé en la cajita de descripción, donde puedes ver en qué casa te cae, donde hay una meditación para hacer. Te dejo también la meditación que es súper linda para conectar con la energía de Libra. Ya te dije todo, para que puedas entender mucho más todo en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme, les mando un beso y un abrazo. Los amo, los adoro y que tengan una linda temporada de eclipses.